gentecita, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por aquí, me presento, me llamo Mili y en este canal vas a encontrar manualidades con porcelana fría, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. Hoy es un día muy especial porque vamos a estar creando un diorama muy bonito con alegría y bing bong. Y justamente trata de esta escena de la primera parte de la película. Bing bong, su puente te hace disfrutar. Bing bong, bing bong. ¡Más fuerte, alegría! ¡Sigue cantando! Tiene todo ese especial y con su canto lo dirá. ¡Woohoo! ¡Bing bong! ¡Fue un éxito! ¿Bing bong? ¡Lo lograste! ¡Corre! ¡Ve y salva a Riley! Llévala a la luna por mí, ¿ok? Lo intentaré, Bing Bong. Lo prometo. Con ella finaliza esta serie. Espero que lo disfruten tanto como yo. Así que bueno, nada, un besito muy grande. Comencemos con el tutorial. Y para comenzar vamos a estar utilizando estas herramientas: papel de aluminio, rodillo, acrílico para aplanar la masa, porcelana fría en todas estas tonalidades de colores, vaselina pura, tijeras, cucharas de medir, todas estas estecas de modelado, un cepillo, plumones o marcadores, poliespuma, 1 centímetro y una malla de apósito. Y acá agregué 2 rollos de hilo de algodón en estas tonalidades, un cúter y pegamento de silicona líquida. Vamos a empezar haciendo el carro cohete de Bing Bong, que es ese vehículo improvisado que fue creado por Riley cuando era una niña pequeña desde su imaginación. Con esta medida de masa, seis veces la vamos a unir para crear la parte de la caja del carrito. Y mide aproximadamente 7,5 de ancho por 11,5 de largo y medio centímetro de profundidad. Y bueno, más o menos iría quedando así. Ahora haremos las 2 escobas que representan los impulsores. Para el palo de la escoba vamos a forrar un pedazo de alambre en esta medida con la masa de porcelana fría. Y luego haremos la parte del cepillo. Nos apoyaremos de esta herramienta para hacerle los pelitos.
Unimos las partes y pulimos algunos detalles finales. Para que queden así ambas escobas, listas para agregárselas al carrito. Ahora con una paleta de colores voy a hacer algunos detalles en el carro que simule como que está oxidado, como que está viejo, de esta forma que les estoy mostrando. Y luego por encima de las escobas voy a ponerle estos pedacitos de papel de aluminio que simule ser la cinta adhesiva que agarra cada escoba. Se pega por supuesto con un pegamento adhesivo bien fuerte, como la cola loca. Luciendo así. Por encima de las escobas van dos pedazos de, supongamos que esto es cartón, y esto representa las alas del carro cohete. Con el marcador marrón vamos a hacer estos detallitos de costura que tienen las alas. Ahora vamos a hacerle la suspensión al carro. Este pedacito de negro va a ser la pieza que agarre luego el timón. Ahora, para las ruedas vamos a usar en color blanco esta medida de masa y le haremos un circulito. Hundimos el centro haciendo un huequito, que es donde va a pasar el hierrito que une ambas ruedas. Esta parte blanca por supuesto tiene que estar envuelta del neumático, que es negro. Y le vamos a hacer textura con el cepillito. Quedando así las 4 ruedas listas.
Y aparte de las 4 ruedas tendríamos que tener 4 piezas más como estas para formar toda la suspensión del carrito. Unimos de esta forma todas las partes. Y ahora lo agregaremos con pegamento fuerte al carro. Para que luzca así. Las alas del carrito tienen algunos detalles y usaremos plumones y pintura acrílica para recrearlos. Y al final luce así. Ahora vamos a hacer a Bing Bong. Comenzaremos con la cabeza, que va a medir 5 centímetros de largo, y hacemos la forma con papel de aluminio o poliespuma. En mi caso quise usar mejor papel de aluminio. Tomamos la masa rosa en estas 2 medidas, las mezclamos para forrar la cabeza. Una vez forrada y luzca de esta forma, vamos a dejar secar y comenzar a hacerle el cuerpo, que es como una perita, pero la barriga le sobresale. De largo mide 7 centímetros y de ancho 6 centímetros aproximadamente. Forramos esta vez 3 veces esta cucharita de masa. Para que una vez esté forrado luzca de esta forma, también le hice algunas líneas para darle textura. Unimos la cabeza al cuerpo y con otro pedacito de masa vamos a forrar la parte del cuello para que no se vea esa separación. La masa se ve más clara porque está húmeda, pero cuando seca oscurece más o menos 2 tonos. Después de haber dejado secar, vamos a comenzar a hacerle el rostro, empezando por la boca. Tomamos un pedacito de masa negra para forrar toda la superficie de la boca, porque el gesto que le voy a hacer es con una sonrisa abierta, bien grande, y con este pedacito de masa la lengua. Tomaremos un pedacito de masa y le haremos un gusonito, y de ahí sacaremos la dentadura de Bing Bong, quedando así. Ahora con rosa oscuro haremos los labios. Para los ojos vamos a usar 2 bolitas pequeñas de masa blanca. Dejamos secar y comenzamos con los plumones a dibujarle los ojitos. Y son bastante sencillos. Tiene el iris verde. Y luego la pupila negra. 2 punticos blancos, también le agregué las cejas moradas. Y para el toque final de los ojitos lo que hice fue con barniz de uña transparente sellarlos. Luciendo así. Ahora le haremos la trompa. Este personaje solo existía en la mente de Riley. Ella, al ser una niña tan pequeña, se imaginaba a Bing Bong siendo un gato, delfín y elefante a la vez, que además cuando lloraba soltaba dulces y su cuerpo se compone de algodón de azúcar. Una vez le pongamos la trompa, le haremos las orejitas. Parecen orejas de perro. Ahora intentaremos lograr el algodón de azúcar
por el que está compuesto su cuerpo, como les mencioné anteriormente, y usaremos el hilo de algodón. Y con mucha paciencia se le quita el trenzado hasta que quede así para pegarlos al cuerpo con pegamento de silicona líquida. Para la cola vamos a tomar un pedazo de aluminio que lo vamos a forrar de masa. Lo dejamos endurecer un rato y bueno, en principio el hilo tendría que ser del mismo color de la masa, morada, pero no lo conseguí. Las tonalidades que conseguí fueron estas, así que en este caso vamos a simular que es el pelito de la cola haciendo este procedimiento. Nuevamente la silicona líquida para pegarle el hilo a la masa. Y que quede lista la colita de gato para agregársela a Bing Bong. Para las patas, esta medida de masa en color beige para cada una. Haremos un circulito y de ahí sacamos la forma de la patica como si estuviera sentado. Y con cualquier herramienta modelamos los 4 deditos. Cuando tengamos las 2 patas, las unimos al cuerpo. Y con pintura acrílica naranja haremos los detalles de las líneas. Ahora vamos a vestirlo. Él tiene una chaqueta gris a cuadros negros, así que usaremos esta medida de masa para recrearla. Aplanamos la masa y luego con la vaselina y la malla le damos textura. Cuando luzca así, con la pintura acrílica negra y un pincel fino haremos los detalles de los cuadritos, haciendo líneas verticales, horizontales y rellenando cada cuadrito como si fuera el diseño del tablero del ajedrez blanco y negro. Pegamos la chaqueta a Bing Bong con silicona líquida preferiblemente, aunque realmente blanco igualmente puede servir, lo que va a tardar un poco más. Recuerden que rellenamos el cuerpo de hilo. Y bueno, haremos el mismo procedimiento para las mangas de la chaqueta. Quedando así. Él tiene un lazo morado con lunares rosas en el cuello. Para ello aplastaremos un pedazo de masa morada, le pondremos por encima varias bolitas de rosa. Aplanamos todo a la vez y queda justo así. Es mucho más sencillo que pintar los lunares con pinturas acrílicas, pero igualmente podría funcionar. Olvidé mencionar que a este lazo también le hice textura con la malla. Una vez listo el lazo o corbata, se lo pegamos igualmente con silicona líquida.
Y en el extremo de la trompa tiene un corazón con los 2 orificios nasales. También se lo agregué. Para las manos, él lleva unos guantes negros. Usaremos esta medida de masa para cada uno. Comenzamos haciendo un circulito, de ahí una cucharita, aplanamos la palma de la mano y sacamos los 5 deditos. Cuando tengamos la forma de la mano en color negro, vamos a cortar la punta de los dedos y por encima agregaremos rosa, para que quede ese estilo de guantes donde sobresalen los dedos. Una vez listas las manos, se las agregamos al cuerpo con pegamento blanco. Después de ponerle las manitos, se ve así. Ya está casi listo nuestro Bing Bong. Por encima de la chaqueta tiene como una flor con los colores de las emociones: amarillo, azul, verde, morado, naranja y rojo. Y también le hice estos detallitos de los botones del chalequito. Vamos a hacerle el sombrero, que es negro con una cinta morada. Para la capa vamos a usar esta medida de masa. Haremos un ovalito, aplanamos el extremo, con otro pedazo de masa plana haremos el ala. Unimos ambas partes con pegamento blanco. Y con esta herramienta de punta esférica le hundimos la parte donde va la cabeza. Y por último aplanamos un pedazo de masa morado y con ella forraremos lo que es la cinta del sombrero. Una vez listo el sombrerito, se lo pegamos a Bing Bong con el pegamento blanco. Para terminar con la ropa, tiene en la parte de detrás de la chaqueta estos 2 detallitos de, creo que es tela, no lo sé. Lo hice con la masa de porcelana fría. Ya está listo Bing Bong. Vamos a dejarlo en el carrito y comenzar a hacer alegría. Comenzamos con la cabeza en esta medida de masa. Hacemos un círculo y le agregamos por dentro un circulito de aluminio. Una vez así, comenzamos a modelarle la cara, empezando por los ojos, hundiéndole esta zona con la herramienta de punta esférica. Con un pedacito de masa le hacemos la naricita. Y con 2 pedacitos de masa blanca le ponemos los ojos. Y va luciendo así. Marcamos con lápiz la boca y con el cúter vamos a cortar toda esta zona por la silueta que hicimos. Con mucho cuidado de no estropear el resto de la carita, solamente la zona de la boca. ¿Por qué estamos cortando esto? Porque bueno, por supuesto que si es alegría, la vamos a hacer con una sonrisa amplia. En lo que yo dejo secar la boca del todo, voy haciendo los ojos.
El iris con el plumón azul. Y con la pintura acrílica rellenamos. Hacemos algunas iluminaciones con un azul más claro y un pincel finito. Y con negro la pupila. Luego le hice 2 punticos de blanco del ojo, le pinté las cejas y le terminé la boca. Y también le di un poquito de color en sus mejillas. Ya podemos hacerle el cabello. Anteriormente ya habíamos hecho alegría, así que me imagino que ya saben cómo es el cabello. Así me ha quedado. Vamos a hacerle ahora el cuerpo, comenzando por las piernas, y usaremos esta medida de masa para ambas piernas. También me salté este paso porque es el mismo procedimiento, solo que esta vez la voy a hacer en una posición sentada, así que vamos a flexionar las piernitas. Dejamos a un lado las piernas secando y con el molde voy a hacerle el tronco. Hacemos presión. Sacamos el cuerpecito, que solamente es pulirle los bordes. Ahora unimos el cuerpo de los pies, quedando en esta posición. Y un paréntesis, sé que es muy random, pero yo me siento así. Jeje. Para su vestido vamos a empezar por la parte superior con esta medida de masa. Hacemos un circulito, lo aplanamos bien fino para que simule ser una tela y se lo agregamos. La medida de masa para la falda del vestido. Igualmente haremos un círculo, lo aplanamos con el rodillo y con los cortadores cortamos de forma pareja y circular la falda. Cuando quede así, se la pegamos . Dejamos secar y haremos los detallitos finales para que luzca así el vestido. Y ya solo quedarían las manitos y el bolso con los recuerdos de Riley. Usaremos esta medida de cuchara para ambos bracitos. Hacemos el circulito, de ahí el tubito, cortamos por la mitad y sacamos la forma de la mano. La posición en la que lo vamos a hacer es ella agarrando el timón, así que van a estar flexionadas hacia adelante. Así quedaron las manitos, se la agregamos al cuerpo y ya podemos pasar a hacerle el bolso de los recuerdos de Riley. Y Alegría protege muchísimo estos recuerdos, porque si se pierden o se dañan, esto afectaría muchísimo la personalidad de Riley, porque estos recuerdos definen aspectos importantes como la familia, la amistad y la diversión. La forma es como un saco pequeño en color morado claro, con algunos detalles de los colores de las emociones, y se sostiene con una cuerda dentro de cada orificio, así que todo esto lo vamos a recrear.
Una vez listo el bolso, se lo agregamos a Alegría. Y así queda Alegría. Ya por último solo quedaría el timón del carrito. Le hice a las alas del carrito estos detalles. Y listo, así queda nuestro diorama de esta escena tan preciosa de la película que nos marcó muchísimo. Pero la enseñanza es cómo él acepta su destino, que es justamente ser olvidado por Riley, que está creciendo, ya no es una niña, aunque eso signifique dejar atrás todas esas fantasías infantiles. Creo que sí se logró el resultado, sí se captó completamente esta escena tan preciosa. Y con esto cierro la colección de Intensamente. Me ha encantado todo este camino tan bonito que hemos recorrido juntos. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que muy prontico vengo con otro videito con el ganador de la encuesta que dejé acá en YouTube. Un besito muy grande. Nos vemos en un próximo video.